Bien chicos, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso Física 1 para Ciencias, ciclo verano 2021. Buenas tardes gente, buenas tardes. Todavía hay personas entrando. Buenas tardes Dianela. Ahí están los muchachos animándose a entrar. Recuerden que la clase es grabada y hoy vamos a trabajar con el tema de ecuación y gráficas. Perfecto, entonces ustedes ya tienen la separata. Voy a compartir la pantalla aquí. Disculpa. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Por favor, confírmenme. Perfecto, perfecto, chicos. Algunos ya están ingresando. Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar esta parte. Gracias, Paula. Gracias, Lina. Bien, vamos a comenzar esta parte de gráficas del movimiento. Perfecto. Ok. Nosotros ya hemos... Buenas tardes, Boris. Hola, sí. Oye, nosotros ya hemos estudiado lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y caída libre. Que esos tres movimientos podemos meterlos en un saco y decir que ellos tres son movimientos rectilíneos, ¿verdad? La característica común de esos tres movimientos es que la trayectoria es una línea recta. Ahora, cuando hablamos de gráficos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener dos gráficos. Existen dos gráficos para este movimiento. Tenemos el gráfico de la velocidad versus tiempo, un gráfico velocidad versus tiempo. Cuando hablo de gráfico, me refiero a un sistema XY, donde un eje va a representar la velocidad y el otro va a representar el tiempo. Y número 2, la posición, gráfico de posición versus el tiempo. Nuestro objetivo es interpretar, cuando vemos un problema con ese tipo de gráficos, ¿qué significa? Eso es nuestro objetivo, interpretar ese gráfico y extraer la información que brinda ese gráfico. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, comenzamos con el gráfico de velocidad versus tiempo dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Aquí tenemos velocidad versus tiempo. Oye, ¿tú te acuerdas que en el movimiento rectilíneo uniforme nosotros habíamos comentado que la velocidad es constante? ¿Eso qué significa? Que no va a variar. Para cada instante de tiempo, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 instantes de tiempo, la velocidad, el valor de la velocidad va a permanecer constante. Por ejemplo, para el tiempo 0, instante de tiempo 0, el valor es 4. Pasa un segundo, 4. Pasa otro segundo, 4. Pasa un tercer segundo. Oye, la velocidad se va a mantener. ¿Qué pasaría si esta tabla que yo he construido para cada instante de tiempo que está variando, la velocidad permanece constante? ¿Qué pasaría si esto yo lo grafico? Yo lo llevo a una gráfica. Y a eso me refiero cuando hablamos de gráficas. Entonces vamos a llevar esta tabla vamos a llevarla a una gráfica. Observen aquí en el lado derecho superior. En el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos la velocidad. Si yo cojo esta tabla y grafico esos puntos, por ejemplo, el tiempo como si fuera el eje X y la velocidad como si fuera el eje Y. Entonces cada par aquí, por ejemplo, el 0 en X y 4 en Y representa un punto en la gráfica. Entonces si yo comienzo con este punto 0 en X y 4 en Y. En X es el tiempo y Y representa la velocidad. Lo graficamos aquí. El eje horizontal es el tiempo, 0 en X, y la velocidad, 0 en Y. Entonces, por lo tanto, este sería nuestro primer puntito. Lo estamos ubicando estos puntos de la tabla. Oye, ¿qué pasaría si yo cojo el siguiente par de puntos? Observa, en X sería 1 y la velocidad en Y sería 4, va a permanecer 1,4. ¿Dónde está ese punto 1,4? Aquí está el punto 1. 1 en X, 4 en Y. Ahí tenemos el punto 1,4.
Siguiente punto, punto 2,4. Ahí está el 2,4. Tenemos el punto 2,4. Oye, siguiente punto, el 3,4. Y así podemos graficar todos los puntos. Y observa, estoy dibujando todos estos puntos que según la gráfica, ustedes ya lo están viendo, todos se van a permanecer, si yo los junto, en una línea paralelo al eje temporal. Entonces, esta es la gráfica de velocidad versus tiempo. Cuando la velocidad es constante para un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica velocidad versus tiempo simplemente es una línea recta horizontal paralelo al eje del tiempo. ¿Por qué, profesor? Porque aquí la velocidad es constante. A medida que pase el tiempo para cada instante de tiempo, el valor de la velocidad se va a mantener, va a ser la misma. ¿Correcto, chicos? Va a ser la misma. Y en este gráfico que tenemos aquí, por ejemplo, si lo traducimos a lo que normalmente usamos para resolver nuestros problemas, ¿cuál es lo que podemos extraer de este gráfico? ¿Qué cosa, qué información extraemos de este gráfico? Observa aquí, para el tiempo cero aquí, observa la línea vertical, el móvil parte con esta velocidad de 4 metros por segundo. Cuando pasa un segundo, ese intervalo, cuando pasa un segundo, él ha recorrido un espacio de 4 metros. ¿Recuerdan el significado físico de la velocidad? En cada segundo recorre un espacio o distancia de 4 metros. Oye, pasa otro segundo aquí. La velocidad va a ser la misma y el espacio 4 metros. Oye, pasa otro segundo aquí. De nuevo, la velocidad es la misma y el espacio otra vez 4 metros. En cada segundo va a recorrer un espacio o distancia de 4 metros. ¿Cómo extraemos esta información a partir del gráfico? Observen el gráfico aquí. Si yo calculo el área debajo de esta curva, por ejemplo, consideremos aquí este primer intervalo de tiempo, de 0 a 1. De 0 a 1. Si yo calculo esta área debajo de la curva, debajo de la gráfica, velocidad versus tiempo, ¿qué cosa representa esa área? Entonces, calcular esta área significa encontrar la base de este rectángulo, la altura y hacer el producto. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, la base es un tiempo porque la base está en el eje temporal y la altura es una velocidad. Si yo multiplico velocidad por tiempo, ¿qué cosa nos da? Eso nos da la distancia, producto de velocidad por tiempo. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Cuando yo tengo la gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la curva me va a representar la distancia. Entonces, el área bajo esta curva, definido dentro de un intervalo de tiempo, nos va a representar la distancia. Entonces, gráfica velocidad versus tiempo, el área nos indica la distancia, grábate bien. Claro, nosotros podemos tener dos casos. Oye, ¿qué pasaría si la velocidad es un número que está sobre el eje horizontal? O sea, es un número positivo. Oye, si está en la parte positiva del eje vertical, del eje de la velocidad, por lo tanto es un movimiento que va hacia la derecha. ¿Por qué, profesor? Porque aquí la velocidad es positiva. Velocidad positiva, si el vector es positivo, ya sabes que se va hacia la derecha. Entonces, el área aquí bajo la curva me va a representar la distancia que recorre. Claro, ahí tenemos lo siguiente. Oye, pero ¿qué pasaría si la velocidad, el valor de la velocidad está debajo, en la parte negativa del eje vertical, del eje de la velocidad? Aquí nosotros tenemos una velocidad negativa, un vector negativo. ¿Qué significa? Que el móvil ya no se mueve a la derecha. El móvil se está moviendo ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces ya sabes, velocidad positiva, el móvil se va a la derecha, velocidad negativa, el móvil se va a la izquierda. Y claro, si la velocidad es positiva, aquí el área que está sobre el eje temporal también va a ser positivo. Profe, pero en el caso de la velocidad negativa, el área está debajo, por debajo del eje temporal. En este caso, esta área
va a tomar un número negativo, va a ser negativo en ese caso. Entonces, cuidado aquí con los signos. Si la velocidad es positiva por arriba, el área que representa la distancia o el espacio, que es lo mismo en este movimiento rectilíneo, es el área positivo. Profe, si la velocidad es negativa, ya sabes, el movimiento va a la izquierda y el área aquí calculada es negativo, Entonces, cuidado ahí con los signos. En general, esa área me va a indicar, considerando los signos positivo y negativo, me va a indicar el desplazamiento del móvil. Su módulo, el módulo de esa área, o sea, el valor absoluto, cuando tú le tomas el módulo del desplazamiento, es el espacio o la distancia. Ya sabes que en un movimiento rectilíneo, el espacio y la distancia son cosas iguales. Por lo tanto, si al desplazamiento tú le sacas el módulo, tú tienes la distancia o el espacio. Entonces, ahí tenemos el primer gráfico, velocidad versus tiempo. El área bajo la curva representa la distancia o el espacio. Y claro, si el área está sobre el eje X, sobre el eje temporal, es positivo. Si está debajo del eje temporal, es negativo. ¿Correcto? El área va a representar el desplazamiento. Oye, sácale el módulo, tienes el espacio o la distancia. ¿Correcto? Ese es nuestro primer gráfico. Seguimos. El siguiente gráfico es el gráfico posición versus el tiempo. Y aquí presta atención, la posición versus el tiempo. Consideremos por aquí el observador que está en el origen. El observador siempre lo ubicamos en el origen. Aquí está el observador. El observador obviamente está analizando el movimiento. El móvil va desde una posición inicial, x0, posición inicial, se encuentra aquí en el tiempo inicial t0, y después de un intervalo de tiempo t, el móvil se encuentra en otra posición sobre el eje X. Esa otra posición es la posición final o simplemente X. Oye, lo que se mueve desde el inicio, desde el punto de partida hasta el punto final, ese vector desplazamiento lo ubicamos aquí y observa por vectores. Si yo sumo el vector posición inicial más el desplazamiento, me va a dar el vector de posición final, lo que tenemos aquí. O sea, ese vector de posición final va a ser lo que era inicialmente más el vector desplazamiento. Oye, pero el desplazamiento es el producto de la velocidad multiplicado por tiempo. Y eso lo hemos visto para el movimiento rectilíneo uniforme, es la ley. Por lo tanto, esta ecuación que hemos calculado aquí se llama la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Y observa, X es una relación lineal en el tiempo. Observa aquí la ecuación. X depende linealmente del tiempo. ¿Cómo así, profe, linealmente del tiempo? Significa que el exponente aquí de la variable t de tiempo es 1. Linealmente. Si tú ya has visto ecuación de la recta, ¿cómo es la famosa ecuación de la recta? AX más B, Y más C igual a 0. La famosa ecuación de la recta. Observa que todo es lineal. Por eso nosotros decimos una relación lineal. Sigue la ecuación de la recta. Ah, profesor, es una ecuación de la recta. Es una recta. Esa ecuación representa una recta. Oye, y si yo dibujo esta ecuación que representa una recta, al ojo, ¿por qué? ¿Por qué, profesor, es una recta? Porque es una relación lineal en el tiempo. El exponente del tiempo es 1. Oye, si es una recta, la gráfica, claro, es una recta. Observa aquí. Posición versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una línea recta. Aquí tenemos, en el eje vertical tenemos la posición y en el eje horizontal el tiempo. Generalmente siempre en el eje horizontal vamos a ubicar el tiempo, siempre, ¿ok? Eje horizontal, tiempo. En el eje vertical tenemos la posición. Oye, si yo grafico esta ecuación, lo que nos va a dar es una línea recta. Observa.
En la intersección de la línea recta con el eje vertical sería nuestra posición inicial. ¿Dónde está el móvil inicialmente? Claro, ¿por qué es la posición inicial, profe? Porque el valor del tiempo aquí es 0. Y hemos dicho, para el tiempo 0, yo tengo la posición inicial. Entonces, si t vale 0, esta sería nuestra posición inicial. A medida que pase el tiempo, para un tiempo t, cualquiera más adelante, ¿qué pasa con la posición, profesor? El móvil va a cambiar de posición. Se ubica en otra posición, vamos a llamarle posición final. Ahí está, posición final. ¿Cuál es la característica de las rectas? ¿Cuál es la característica de las rectas? Una recta tiene una inclinación y esa inclinación es llamada la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta, ¿cómo es calculada? Viene calculada a partir de la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. Estos son conceptos de geometría analítica. Entonces, quédate con esto. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje horizontal, con el eje X positivo. Esa es la pendiente de una recta. Ahora, ¿cuál es la información que yo voy a extraer de la gráfica posición versus tiempo? La información es lo siguiente, que la pendiente de la recta me va a dar la velocidad. Grábate bien. Pendiente de la recta me da la velocidad. ¿Cómo sabe qué es la velocidad, profesor? A ver, construimos el triángulo rectángulo aquí. La pendiente es la tangente, profesor, tangente de teta. ¿Cómo calcula la tangente en un triángulo rectángulo? Sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto es un cambio en la posición de X inicial a X final. Esto se llama el cambio de posición, el desplazamiento. Y el cateto adyacente es un intervalo de tiempo de 0 a t, un intervalo de tiempo. Si tú divides a partir de la tangente distancia o desplazamiento aquí entre el tiempo, distancia sobre tiempo, esto representa la velocidad. Por lo tanto, la gráfica posición versus tiempo, la pendiente de la recta me va a indicar la velocidad. Claro, y como te das cuenta, a partir de este gráfico, la tangente de este ángulo es positivo. Por lo tanto, así como está esa gráfica, la velocidad también va a ser positiva, porque la tangente de este ángulo es positiva. ¿Habrán casos donde la tangente es negativa? Sí. Observa aquí este caso. En este caso, la pendiente de la recta sería la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo por reducción al primer cuadrante, esto es negativo. Por lo tanto, aquí en esta gráfica, posición versus tiempo, si la gráfica es más o menos así, la velocidad que tiene el móvil es negativa. Ya sabes, velocidad positiva significa que el móvil se está moviendo hacia la derecha. Profe, si la velocidad es negativa, ya sabes que el móvil se mueve hacia la izquierda. Ahí lo tenemos, ¿correcto? ¿Qué pasaría si el ángulo de la inclinación de la recta es cero? Es cero. Observa aquí la gráfica. Es cero significa que la recta es totalmente horizontal, paralelo al eje temporal. En este caso, la velocidad sería la tangente del ángulo que forma la recta con horizontal. Y ese ángulo es cero, no tiene ninguna abertura. Y tangente de cero, tú sabes que es cero. Por lo tanto, en este caso, si tú tienes la gráfica posición versus tiempo y la gráfica es una línea recta horizontal, significa que la velocidad es cero. Y si la velocidad es cero, ¿qué pasa con el móvil? ¿Se está moviendo o no se mueve? ¿Qué dices? No se mueve, profe. Está en reposo. Está en reposo, no se mueve. No se mueve. Perfecto, Gina. Perfecto, Boris. Está en reposo. Entonces ya sabes la interpretación. Claro, sin un problema, por ejemplo, te viene un gráfico posición versus tiempo. Por ejemplo, aquí comienza el móvil, después sigue esta línea recta horizontal, después baja. A ver qué pasa por tramos. Si queremos analizar por tramos en esta posición, él parte en una posición inicial 0 para el tiempo 0. A medida que pase el tiempo, para el tiempo t1, va a adquirir una posición X. Ahora, de tiempo 1 hasta un tiempo 2, el carro o el móvil está en la misma posición, no se ha movido. Significa que en este tramo horizontal la velocidad es 0.
En este tramo, en el primer tramo, aquí la velocidad nos sale positiva, el carro se mueve hacia la derecha. En el tramo horizontal, el carro se detiene en este intervalo de tiempo y después de aquí, del T2 hacia adelante, T3, en este caso la velocidad sería negativa, significa que el carro ya no más se va a la derecha, él regresa, se va a la izquierda, el sentido de la velocidad cambia, se va a la izquierda. Entonces, de esa manera se interpreta gráfica posición versus el tiempo para el MRU. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento rectilíneo uniformemente variado? En este caso nosotros tenemos tres gráficas. La gráfica aceleración versus el tiempo, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. El primer gráfico es la aceleración versus el tiempo. Hemos comentado que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es una constante. Y si es una constante, la gráfica va a ser parecido a la gráfica velocidad-tiempo para el MRU. Observa aquí la gráfica. Como la aceleración es constante para cualquier intervalo de tiempo, la aceleración va a ser la misma, no va a cambiar. Entonces la gráfica aceleración versus tiempo va a ser una línea recta horizontal. Y ahí tenemos la aceleración versus tiempo. Alguien se preguntará, profe, ¿y si la gráfica hubiera estado aquí abajo? O sea, una aceleración negativa. Porque aquí en el ejemplo tenemos una aceleración positiva. Si es una aceleración positiva, tú sabes que el móvil está acelerando. Profe, ¿y qué pasaría si la aceleración hubiera salido por abajo, negativa? Si es negativa, lo contrario, desacelera. Entonces la gráfica aceleración versus tiempo, aquí tenemos una línea recta horizontal paralela al eje del tiempo. Ya sabes, si la recta está arriba del eje temporal, positivo, aceleración positiva, acelera. Si está debajo del eje temporal, aceleración negativa, profe, desacelera. Ahora, ¿cuál es la información que vamos a extraer cuando tenemos una gráfica aceleración versus el tiempo? ¿Qué pasaría si yo grafico el área aquí? Perdón, calculo el área. Oye, si yo calculo el área en esta gráfica aceleración versus tiempo, ¿qué va a representar esa área? Esta área me va a representar una variación de la velocidad. ¿Cómo así, profe, variación de la velocidad? Una variación de la velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, siempre que tengamos la gráfica aceleración versus tiempo, el área representa una variación en la velocidad. Velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Claro, calcula el área. El área es el producto de la base por altura. Aquí tenemos una base que es el tiempo y la altura sería una aceleración. Si yo encuentro el área, sería el producto aceleración por el tiempo. Y nosotros recordamos de esta primera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que la velocidad final va a ser igual inicial más o menos aceleración por el tiempo? Si la velocidad inicial pasaría restando, esto me representa una variación en la velocidad. Por lo tanto, el producto A por T es la variación de la velocidad. Por eso estamos definiendo aquí que el área representa la variación de la velocidad. Entonces, de nuevo, ya sabes, si el área está por abajo, el área va a ser negativa. Si está por arriba, el área va a ser positiva. Entonces, cuidado ahí con los signos. Perfecto. El siguiente gráfico es el gráfico velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿tú te acuerdas de la formulita? Velocidad final va a ser igual. Velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Vamos a coger esta formulita. Esta ecuación lineal de la velocidad que depende del tiempo. Y si es una ecuación lineal, la gráfica es una línea recta, así como lo puedes ver aquí en la pantalla. Oye, entonces aquí nosotros tenemos una velocidad inicial, en el eje horizontal es el tiempo, en el eje vertical es la velocidad. A medida que pase el tiempo, la velocidad comienza a aumentar. A medida que pase el tiempo, la velocidad comienza a aumentar. Juntamos estos puntos, la gráfica, una línea recta. Ahí está. Observa la ecuación aquí, una relación lineal. La gráfica, una recta.
¿Qué cosa es lo que podemos extraer de esta gráfica velocidad versus tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Lo que podemos extraer es sacar la pendiente. Oye, saca la pendiente, que es la tangente de teta. Si tú le sacas la pendiente a esta gráfica, lo que tú vas a extraer es la aceleración. ¿Cómo sabe eso, profesor? Claro, la pendiente sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es un cambio en la velocidad y el cateto adyacente es un intervalo de tiempo, simplemente un tiempo. Oye, ¿qué cosa es velocidad entre el tiempo? Eso representa la aceleración. Aceleración. Pero, también podemos extraer el área bajo la curva. Yo comenté anteriormente que cuando yo tengo la gráfica velocidad-tiempo, el área representa el desplazamiento. Entonces aquí no va a ser diferente, va a ser lo mismo. El área también va a representar el desplazamiento. Sácale el módulo, tienes la distancia. ¿Ok? Entonces gráfica velocidad versus tiempo. La pendiente de la recta me da la aceleración y el área representa el desplazamiento. Perfecto, perfecto. A ver, seguimos. Oye, pero bueno, así como está, la pendiente de la recta es positiva. Por lo tanto, la aceleración aquí nos va a dar positiva. Pero ¿qué pasaría si la gráfica velocidad versus tiempo fuera algo así? Como lo tienen aquí. Si la recta es algo así, en este caso, la aceleración, la pendiente de la recta, me va a dar negativo. Y si te da negativo, ya sabes que el movimiento es desacelerado. Perfecto. Profe, ¿y si la gráfica fuera una línea recta horizontal paralela al eje del tiempo? Aquí, la pendiente de esta recta, la tangente del ángulo no hay ningún ángulo, profesor, es cero. Por lo tanto, la tangente de cero me da cero. Y en este caso yo tengo aceleración cero. Y si es aceleración cero, esto es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad no cambia. Aceleración nula. La velocidad no cambia. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ya sabes, gráfica velocidad versus tiempo. La pendiente de la recta representa la aceleración y el área el desplazamiento. Sácale el módulo, representa la distancia o el espacio recorrido. Perfecto. Estamos llegando al final. Oye, aquí tenemos la gráfica posición versus el tiempo. Gráfica posición versus el tiempo. Y aquí quiero que prestes atención. Se ligan, líguense. A ver, aquí yo tengo el eje de la posición, el eje X. Nosotros tenemos el observador ubicado en el origen. Aquí está el observador. Y a partir del observador, el móvil se encuentra en una posición inicial x0. x0 es la posición inicial. Entonces parte con una velocidad inicial en ese instante de tiempo tc. Después de un tiempo t, con esta aceleración, el móvil va a estar en otra posición que le vamos a llamar posición final. Entonces, por segmentos, esa posición final va a ser lo que era inicialmente más este desplazamiento, esta distancia que va a recorrer. ¿Y cuánto es esta distancia que va a recorrer? Nosotros ya sabemos por las formulitas. Esa distancia que va a recorrer va a ser velocidad inicial por el tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Si yo reemplazo esta formulita en esta ecuación para la posición final, yo llego a la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esa es la ecuación de movimiento. Observa que la relación ya no es lineal en el tiempo, es una relación cuadrática. ¿Ya te dices cuenta? El mayor exponente aquí de t es el que manda. Relación cuadrática, profesor, ¿qué significa eso? Relación cuadrática significa que si yo llevo esta ecuación a una gráfica, la gráfica resultante tiene un nombre especial. Se llama parábola. Relación cuadrática, la gráfica es una parábola. Entonces la gráfica posición versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado es una parábola. Ya les voy a explicar de aquí a poco. Veamos este ejemplo. Observa aquí, esta es la ecuación del movimiento para un móvil cualquiera. Si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, ¿cuánto sería la posición inicial?
Observa aquí, cuando nosotros comparamos, la posición inicial es el término independiente. Por lo tanto, 5 es el término independiente, representa la posición inicial. Ahora, seguimos comparando. ¿Cuánto sería la velocidad inicial? A partir de esta ecuación del movimiento, ¿quién sería la velocidad inicial? Observa que la velocidad inicial es el término, el coeficiente que acompaña a t. Simplemente sería 2, muy bien Gina, muy bien Yanela, 2 metros por segundo. ¿Y cuánto sería la aceleración? Solo mirando esta ecuación. ¿Cuánto sería la aceleración? Compara aquí el término cuadrático, los coeficientes, compáralos. Oye, aquí el coeficiente es 1/2 de a. Si yo comparo, yo igualo 1/2 de a, lo igualo con 2, la aceleración de este movimiento sería 4. Ya lo dijeron por ahí, muy bien Yanela, 4 metros por segundo. O sea, simplemente comparando la ecuación del movimiento con esta ecuación, nosotros podemos extraer información, posición inicial, velocidad inicial y aceleración. ¿Correcto, chicos? Ahora, veamos cuál es la gráfica de esta ecuación. Una ecuación parabólica, una ecuación cuadrática, una ecuación. La gráfica sería una parábola. Correcto. Posición en el eje vertical, tiempo en el eje horizontal. Para el tiempo 0, yo estoy aquí, en la posición inicial x0. Observa, x0 es la posición inicial, 5 metros. ¿Qué pasa a medida que transcurre el tiempo? Para el tiempo 1, yo estoy aquí en una posición 9. Para el tiempo 2, yo estoy en otra posición 17. Para el tiempo posterior, yo me encuentro en otra posición posterior. Oye, ¿cómo estamos hallando estas posiciones? Claro, si yo tengo la función de la posición que depende del tiempo, yo digo, profe, cuando el tiempo es 1, ¿cuánto sería la posición? Simplemente cojo esta ecuación y lo reemplazo. T igual a 1 lo reemplazo aquí. Veamos, si t vale 1, ¿cuánto sería la posición? Vamos a usar esta ecuación del ejemplo para saber cuál es la posición. Si t vale 1, sería 5 más 2 veces t, pero t vale 1, más 2 veces t, que es 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería la posición? ¿Algunos ya lo encontraron? A ver, veamos. Oye, 2 por 1 no es promoción, por si acaso. 2 por 1 es 2 más 1 al cuadrado, no te esfuerces, y sigue siendo 1 por 2. 2 más 2, 4 más 5, 9. Claro, para el tiempo 1, ¿en qué posición está? En 9. Profe, yo quiero para el tiempo 2. Reemplaza t igual a 2. Reemplázalo aquí en esta ecuación. Cuando t vale 2, tú tienes la posición x17. Profe, cuando t vale 3, reemplázate el valor de t3 aquí y ya tienes la posición para el tiempo 3. Si yo junto estos puntitos, la gráfica me va a salir una parábola. Una parábola. Alguien se preguntará, profe, pero la parábola es completa. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la parábola es completa. ¿Por qué usted solo está considerando el eje positivo del tiempo? ¿Alguien puede dar respuesta a esa pregunta? ¿Por qué consideramos eje solamente positivo del tiempo? Observe, el brazo de la parábola es... Sí, dilo, Yanela. El tiempo no retrocede. Porque no puede ser negativo, en otras palabras. Lo que dice Yanela, el tiempo no puede ser negativo. No regresamos al pasado, no vamos al pasado. Tú no puedes decir, ya, profe, hoy en la mañana tuve una emergencia y me fui al baño y me demoré menos 15 minutos en el baño. ¿Es lógico decir así? ¿Menos 15 minutos? No. El tiempo no es negativo. Por eso, aquí en el eje temporal simplemente consideramos los valores positivos del tiempo. ¿Correcto, chicos? Valores positivos. Valores positivos. La parte negativa no nos va a interesar aquí. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, la gráfica. Oye, ¿qué podemos extraer? ¿Cuál es la información que podemos extraer a partir de este gráfico? La información que podemos extraer es que si yo grafico una tangente que toca, que besa en el punto A de la gráfica, aquí tenemos esta recta tangente, saca de la pendiente, esa pendiente representa una velocidad.
una velocidad. Entonces, trazo una tangente a esa curva, la pendiente de esa recta tangente, va a representar la velocidad que tiene el móvil en ese puntito. Esa es la información que podemos extraer, Bien, bien chicos, y aquí viene una parte bien interesante, y antes con eso vamos terminando la parte teórica. Oye, velocidad instantánea. Vamos a definir la velocidad instantánea. Como su mismo nombre lo dice, es la velocidad que tiene en un instante de tiempo. No en un intervalo de tiempo, simplemente en un instante de tiempo. ¿Cómo así, profesor? Considera esta curva. Por aquí tenemos al móvil en la posición 1, después al móvil en la posición 2. ¿Cuál es la velocidad que tiene el móvil en la posición 1? Esa velocidad va a ser este vector. La velocidad en la posición 1 sería una velocidad en ese instante. Por eso le llamamos velocidad instantánea. Sigue corriendo el tiempo. En el punto 2, otra velocidad. Velocidad en el instante de tiempo. T2. Vamos a decir que este sea T1 y por aquí sea el instante de tiempo T2. Entonces, la velocidad instantánea es la velocidad que tiene en ese preciso instante de tiempo. Velocidad instantánea. Ahora, ¿cómo calculamos esa velocidad instantánea? Lo que les voy a enseñar ahorita, esto lo van a aprender en superior, pero claro, a un nivel básico nosotros podemos aprenderlo aquí. Nada impide esto. Oye, les voy a enseñar lo que se llama y lo que ustedes van a aprender en superior, derivada de una función. La derivada de una función. La velocidad instantánea lo vamos a calcular a partir de la derivada de la función posición, de la ecuación del movimiento en relación al tiempo. O sea, cogemos la ecuación del movimiento, la derivamos y el resultado de esa derivada representa la velocidad en un instante de tiempo. Velocidad instantánea, derivar una vez, o lo que se llama primera derivada. Es la velocidad instantánea. Profe, alguien se preguntará, profe, ¿y si yo derivo otra vez? Si tú derivas el resultado, o sea, derivas una vez, velocidad instantánea. Si esa velocidad instantánea tú la vuelves a derivar, se conoce como la aceleración instantánea o la segunda derivada de la posición en relación del tiempo. Segunda derivada de la posición en relación del tiempo. Esta notación que ven aquí, dr entre dt, se lee derivada de la posición con respecto del tiempo. Y aquí abajito se lee segunda derivada, porque hay un 2 aquí. Segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Ahora, la notación, ahí lo tenemos. Ojo, esto no es dr dividido entre dt. No, esto es una sola pieza. Se lee derivada de la posición en relación al tiempo. Así se lee. Ahora, para nuestras ecuaciones prácticas, ¿cómo se deriva en la práctica? ¿Cómo se deriva? Si yo tengo una función x que depende del tiempo, ¿cómo yo derivo esto? El algoritmo es bien práctico, chicos. Para derivar esto, a por t elevado a la n, para derivarlo, ¿qué se hace? Este n exponente baja y multiplica el coeficiente, yo tengo a por n, y al n yo le quito una unidad. Y ya está, t elevado a la n menos 1, y ya está derivado. Solamente eso. Ese es el algoritmo que vamos a usar en algunos problemas. Profe, coge esto y derívalo otra vez. Sería la segunda derivada. Aquí lo tenemos. Derívalo otra vez. Aquí tenemos el coeficiente. El exponente baja y multiplica el coeficiente. Sería a por n multiplicado por el exponente, que es n menos 1. Y al exponente yo le quito una unidad. Nos quedaría t elevado a la n menos 2. Porque si a esto n menos 1 le quitas una unidad, sería n a la menos 2. Veamos aquí el ejemplo. Oye, yo quiero derivar la posición en relación del tiempo. ¿Derivar qué significa? Vamos a hacerlo en cada término. Aquí el primer término lo derivo. El exponente baja y multiplica el coeficiente. Entonces nos quedaría, uy, ese 3 salió horrible. Disculpa. A ver, el exponente baja y multiplica al coeficiente. Sería 3 por 2
y al exponente aquí yo le quito una unidad, 2 menos 1. Y ahí tenemos la derivada de este primer término. Oye, el segundo término, derívalo. Aquí el exponente, profe, es 1, obviamente. Baja y multiplica el coeficiente, sería 5 por 1, no te esfuerces. Y al exponente le quitas una unidad, 1 menos 1. Cuando yo tengo un término independiente, la derivada de esto es 0. ¿Por qué, profe, es 0? Porque claro, 8 es, yo lo puedo escribir como 8 por t a la 0. Si este 0 baja y multiplica el coeficiente, se acabó, se vuelve 0. Por lo tanto, la derivada de un número cualquiera es 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Ahí está Yanela, ya lo tiene. 2 por 3 son 6t, menos 5 por 1, 5. Claro, t, aquí nos quedaría t a la 0. Y t a la 0 es 1 por 5, sigue siendo 5. Por lo tanto, observa esta ecuación, la primera derivada es 6t menos 5. ¿Esto cómo se llama? La velocidad instantánea. Aquí está, velocidad instantánea, primera derivada. Profesor, ¿qué pasaría si coges esta ecuación, esta función, y lo derivas otra vez? Voy a reescribirlo aquí, 6t menos 5. Derívalo. Derivar la velocidad en relación del tiempo, la segunda derivada, llamamos la aceleración. Deriva esto entonces, a ver, ¿cómo derivas esto? El exponente aquí es 1, baja y multiplica el coeficiente, sería 6. Al exponente le quitas una unidad, nos quedaría t a la 0, y t a la 0 es 1. 1 por 6, 6. Oye, menos 5 derivada de un número cualquiera, se va. Por lo tanto, la aceleración, 6 metros por segundo. La segunda derivada nos da la aceleración instantánea. Como puedes ver aquí, la aceleración es constante, no depende del tiempo. Para cualquier intervalo de tiempo, para cualquier instante de tiempo, va a ser la misma aceleración. Y esto representa un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, ahí está. Derivada, la primera derivada, velocidad instantánea. La segunda derivada, aceleración instantánea. Perfecto. Ya está. Vamos para lo que nos interesa entonces. Vamos para lo que nos interesa. Para nuestros problemas. ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? ¿Algún comentario? Bien. Bien. Esta es la separata que vamos a trabajar. Ahí está la separata. Tenemos los problemas de la separata de ecuación de movimiento y gráfica. Entonces, vamos a lo que nos interesa. Problema número 1 de gráfica de ecuaciones. La posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X, ahí está la posición, es dada por la función del tiempo. Aquí está la ecuación del movimiento. Veamos ahí. X va a ser igual a menos 3t más 4t al cuadrado. Observa, es una relación cuadrática. Si es una relación cuadrática, estamos delante de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si alguien pregunta cuál sería la gráfica de esta ecuación, sería una parábola. ¿Correcto, chicos? Sería una parábola. La pregunta es, su velocidad en metros por segundo en el instante de tiempo 2. Vamos a hacerlo de dos formas, este problema. ¿Cuál es la velocidad en un instante de tiempo? Esa se llama velocidad instantánea. Y lo último que acabamos de ver, podemos usarlo para calcular la velocidad instantánea en ese tiempo 2. Ah, profesor, como yo tengo la ecuación del movimiento, yo quiero calcular la velocidad instantánea, entonces derivamos esta ecuación. Derivamos la posición con respecto del tiempo. Aquí está una de las formas que vamos a hacer este problema. Derivamos la ecuación, derivamos esto en relación del tiempo. A ver, veamos. Derivada de este primer término. Aquí el exponente es 1. 1 baja y multiplica el coeficiente. Sería menos 3 por 1. Y al t, el exponente de t, le quitas una unidad. Sería 1 menos 1. Más, vamos a derivar el segundo término. El 2 baja y multiplica el coeficiente. 4 por 2. Y al exponente yo le quito una unidad. Veamos cuánto sería la velocidad instantánea. Estamos derivando una vez. Veamos. Menos 3 por 1 es menos 3.
Ahí está. Oye, t elevado a la 0 es 1 por menos 3, sigue siendo menos 3. Más 4 por 2 es 8, multiplicado por t elevado a la ¿cuánto? A la 1. Por lo tanto, aquí yo tengo la velocidad en un instante de tiempo. Como nos piden la velocidad en el instante 2, velocidad cuando el tiempo vale 2, simplemente reemplazamos el valor del tiempo 2 en esta ecuación. Si lo reemplazamos, veamos qué nos quedaría. Veamos, cuando t vale 2, ¿cuánto sería esa velocidad instantánea? Ahí está, ya lo dijeron por ahí, 13. 16 menos 3, 13 metros por segundo. Y ya está el problema, se acabó. Perfecto, Gina, Katy, Nayeli, Pedro, Andy, perfecto, Boris. Ya está el problema, se acabó. Esta es una manera de resolverlo, usando las derivadas. Ya está. ¿Cuál sería la otra forma de resolver el problema? La otra forma de resolver el problema, haciendo lo siguiente. A ver, vamos a usar la otra forma de resolverlo. Uy, a ver, ¿alguien quiere hacerlo? Cristian. ¿Qué pasó, Cristian? También se podría utilizar la ecuación de menos 3 de cuadrado. En lugar de ponerle t, le ponemos 2. También se debe. Sí, tú estás diciendo coger esta ecuación del movimiento y reemplazar el valor del tiempo 2 directamente. ¿Eso estás diciendo? Sí, perfectamente no está mal. Bueno, si coincide que sale 13, es una coincidencia, pero no es así. Porque yo quiero velocidad y esta ecuación representa posición, no representa velocidad. Si te piden cuál es la posición para el tiempo 2, ahí sí, hacemos lo que Cristian hizo. Claro, coges esta ecuación, el valor del tiempo igual a 2, lo reemplazas directamente y ya tienes la posición en ese instante de tiempo 2. Eso sí es correcto. Pero si yo quiero la velocidad, tengo que derivarlo. Velocidad instantánea, derivo y ya está. Profe, pero me sale la misma respuesta. Es una coincidencia, jóvenes. En general no es así. Cuidado con confundir. Es una coincidencia. Gracias, Cristian. Ya, profe. Gracias. De nada, de nada. A ver, vamos a resolver este problema de la otra forma. Profe, ¿cuál es la otra? Recuerda que siempre está la otra. La otra forma, pues, chicos. La otra forma es la siguiente. A ver, la ecuación del movimiento es menos 3t más 4t elevado al cuadrado. Si nosotros recordamos, la posición o la ecuación del movimiento para el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene esta forma: posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a comparar estas dos ecuaciones y vamos a extraer quién sería la posición inicial, quién sería la velocidad inicial y quién sería nuestra aceleración. A ver, ¿quién me dice esos valores? Veamos. Compara estas dos ecuaciones. ¿Cuál es la posición inicial? Veamos, profesor, aquí no hay ningún término independiente, pero tú le puedes agregar el más 0 y ya está. Por lo tanto, la posición inicial sería 0. ¿Todo el mundo está conmigo? Perfecto. Oye, ¿quién sería la velocidad inicial? La velocidad inicial es el coeficiente que acompaña el término lineal del tiempo. Observa aquí. Menos 3 metros por segundo. ¿Y quién sería la aceleración? 8. La aceleración sería 8. Claro, porque aquí yo tengo 4 y aquí cuando yo lo comparo es aceleración entre 2. 8 entre 2 me da 4. Por lo tanto, ya tenemos los datos extraídos solo mirando la ecuación del movimiento. Ahora vamos a llevarlo a la gráfica. Vamos a llevarlo aquí a la gráfica. La posición inicial es 0. Aquí está el móvil. Aquí está el móvil. Voy a ponerlo más a la derecha. Aquí está el móvil. Perfecto. Oye, observa que la velocidad es negativo. Significa que va a la izquierda. 3 metros por segundo. Esta sería nuestra velocidad inicial. Ahí tenemos nuestra velocidad inicial. La aceleración dio positivo, profesor. La aceleración dio positivo. Vamos a ponerlo en forma vectorial.
Ahí está. Menos 3 indica, ya sabes, que se va a la izquierda. La aceleración es positivo, 8 metros por segundo al cuadrado. Y yo quiero saber, después de un tiempo, 2 segundos, ¿cuál es la velocidad? O sea, su velocidad para un tiempo de 2 segundos después. ¿Cuál es la velocidad? Entonces, con estos datos, ¿yo puedo calcular el valor de la velocidad? Claro. ¿Estoy de acuerdo de la siguiente fórmula? Velocidad final en forma vectorial va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Vamos a reemplazar los valores aquí vectoriales de los datos. La velocidad final es la que yo quiero calcular, ¿ok? Va a ser igual. La velocidad inicial, profe, me queda menos 3. Velocidad inicial es menos 3. Ya sabes que ese menos va a la izquierda. Menos 3. Naturaleza vectorial, con todo y signo lo reemplazas. Más la aceleración es 8 multiplicado por el valor del tiempo en 2 segundos después. Pones ahí el 2. Entonces, ¿cuánto sería nuestra velocidad final? ¿Nos va a salir lo mismo, sí o no? Sí, sale 13. 13 metros por segundo. Como dio positivo, ¿qué significa? Que es un vector que se va a la derecha. Por lo tanto, dos formas de resolver el problema. Y claro, nosotros vamos a ir por la fórmula o por la forma más simple, más fácil, más rápido. Entonces, dos maneras de resolver este problema. Nos vamos por la más simple, la más rápida. ¿Ok, chicos? Comentarios. Comentarios. Perfecto, Gina. Ahí están los muchachos. Profesor, entonces el término independiente siempre va a determinar La posición inicial. siempre es así. Sí, el término independiente es la posición inicial. Como aquí no hay nada, es 0. Profesor. Claro, Boris. La derivada es la más rápida. Sí, Cristian. Perdón, Cristian. La derivada siempre se aplica para la velocidad. Sí, la primera derivada, yo encuentro la velocidad en un instante de tiempo. ¿Correcto? Si tú vuelves a derivar, o sea, segunda derivada, eso se llama la aceleración instantánea. ¿Correcto? Perfecto. Bien. La foto del recuerdo para continuar. Ahí está. Perfecto, chicos. Vamos a continuar. Ok. Problema número 5. Problema número 5. Nos dice lo siguiente. Determine el instante para el cual los dos móviles se encuentran. Ojo. Yo quiero saber el tiempo de encuentro. ¿Cómo así, profe? Tiempo de encuentro. Observa la gráfica. Posición versus tiempo. Aquí tenemos dos gráficas que van a representar dos móviles. Claro, una línea recta, este vamos a llamarle el móvil A, y la otra vamos a llamarle el móvil B. Correcto. El móvil A y el móvil B. Ahora vamos a interpretar esta gráfica y dibujarlos en el eje horizontal. ¿Dónde está el móvil A? ¿Dónde está el móvil B? Y calcular las velocidades para hallar el tiempo de encuentro. Eso es lo que nos piden calcular. Perfecto. Cuando tenemos la gráfica posición versus el tiempo, la gráfica de una línea recta, esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Ustedes se pueden dar cuenta, movimiento rectilíneo uniforme. Claro, si fuera una parábola ya sería un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Pero aquí como son rectas, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces hasta ahí, perfecto. Oye, este yo le he llamado móvil A y este le he llamado el móvil B. Tenemos dos rectas aquí, dos rectas que se cruzan en este puntito. Claro, en este puntito nosotros vamos a tener un valor de tiempo y también vamos a tener un valor en la posición. Si a partir de la gráfica, chicos, escucha bien, si a partir de la gráfica yo quiero calcular el instante de tiempo que se encontró, simplemente tengo que calcular las coordenadas de este puntito donde estas dos rectas se cruzan. Donde esas dos rectas se cruzan, ¿correcto? Pero vamos a hacerlo interpretando primero la gráfica. A ver, para el móvil A, este sería nuestra posición inicial para el tiempo 0
Y a medida que pase el tiempo, observa qué pasa con la velocidad, perdón, con la posición, va cambiando, va cambiando, va cambiando, hasta que en un tiempo de 36 segundos, ¿dónde se encuentra el móvil? En la posición 40. Entonces, inicialmente, para el tiempo 0, el móvil está en la posición 0, y después de 36 segundos, el móvil está en la posición 40. ¿Todos llegan a ver esto? Posición inicial, para el tiempo 0, 0. Después de 36 segundos, el móvil A está en la posición 40. Eso representa la posición del móvil A después de transcurrido 36 segundos. Perfecto. Vamos a llevarlo aquí al eje X. Perfecto. Aquí tenemos el eje X. Oye, para el tiempo 0, el móvil A está en 0, en el origen. Ahí está. Dibujamos aquí el móvil A. Esto representa el móvil A. Voy a ponerlo aquí dentro de la bolita. El móvil A. Ahí está representado el móvil A inicialmente en la posición 0. Posición 0, ahí está el móvil A. Perfecto. Oye, ¿dónde inicialmente está el móvil B? Ahora, observa la otra gráfica. Para el tiempo 0, ¿dónde está el móvil B? Está en una posición inicial de 50 metros. Observa aquí. Esta es la posición inicial del móvil A. Y para B, la posición inicial, 50 metros. Para tiempo 0, aquí está la posición inicial del móvil B. Está a 50 metros del móvil A. Quiere decir que esta separación sería nuestra separación inicial de los móviles. Entonces, a 50 metros se encuentra el móvil B. Vamos a dibujarlo aquí. A la posición de 50 metros, el móvil B está aquí. Ahí está. La pregunta es, ¿para dónde se mueve el móvil A y para dónde se mueve el móvil B? Eso lo sabemos a partir de las velocidades, tanto del móvil A como la velocidad del móvil B. Entonces vamos a calcular estas velocidades. Oye, ¿cómo yo calculo la velocidad para A? Observa la ecuación de la recta. Para calcular la velocidad, simplemente le sacas la pendiente de esa recta. A ver, sácale la pendiente. ¿Qué significa sacarle la pendiente? Tangente de ese ángulo que le he llamado alfa. ¿Cuánto vale la tangente de este ángulo? Observa el triángulo rectángulo aquí. ¿Cuánto vale la tangente de este ángulo? Ahí está el ángulo recto. Tangente de alfa sería cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? De 0 a 40, 40. Ahí está el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, profesor, de 0 a 36, 36. Entonces la velocidad para A sería 40, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, 36. Perfecto. Ya tenemos la velocidad. A ver, sácale cuarta. Cuarta arriba es 10. Cuarta abajo. ¿Cuánto sería? 9. Perfecto. Y observa que ya hemos calculado la velocidad de A. Observa aquí, la tangente de alfa es positiva, por lo tanto la velocidad de A también va a ser positiva. ¿Qué significa que la velocidad de A sea positiva? Que el vector, el móvil A, se está dirigiendo hacia la derecha. Velocidad de A positiva, se va a la derecha. 10 novenos metros por segundo. Perfecto, ahí está la velocidad de A. Ahora la misma historia para calcular la velocidad de B. Sería la tangente de este ángulo. Vamos a llamarle teta, tangente de este ángulo. Aquí yo le voy a llamar beta. Beta es el ángulo que forma la recta B, la recta del móvil B, con el eje X negativo hacia la derecha, ¿verdad? Perdón, hacia la izquierda. Claro, si fuera con el eje X positivo, sería S teta. Con el eje X negativo, sería el beta. Oye, sácale la pendiente de esa recta, o sea, tangente de ese ángulo teta. Créeme, chicos, por reducción al primer cuadrante, la tangente de ese teta va a ser el negativo de la tangente de beta. ¿Ok? El negativo de la tangente de beta. Y si tú te das cuenta aquí, la velocidad de B, ya sabes que te va a dar negativo. ¿Qué significa?
que sea negativo, que es un vector que se va a la izquierda. Claro, para decir que ambos van al encuentro, esto debe de cumplirse. ¿Cuánto vale la velocidad de b? Simplemente le sacas la tangente a beta. A ver, profe, sácale la tangente a beta. En este triángulo rectángulo grande, ¿cuál es la tangente de beta? La tangente de beta sería el cateto opuesto, todo esto de verde, entre el cateto adyacente, todo esto de verde. A ver, veamos. ¿Cuánto es el cateto opuesto de 0 a 50? Es 50. Y el cateto adyacente de 0 a 45, 45. Perfecto. Tangente sería 50 menos, el menos de adelante, cateto opuesto que es 50 entre 45 que es el cateto adyacente. A ver, sácale quinta. ¿Cuánto sería la velocidad de b? Menos quinta, 10. Quinta sería menos 10 novenos metros por segundo. Ojo, aquí le voy a poner la naturaleza vectorial. Y aquí voy a trabajar con los módulos. Este menos ya sabes que significa que va a la izquierda. Por lo tanto, lo que mide el vector velocidad b es 10 novenos. Perfecto. 10 novenos metros por segundo. Ya sabes que el menos significa que va a la izquierda. Oye, ¿cuál es la distancia que los separa inicialmente? La distancia de separación inicialmente es de 0 hasta 50. De 0 hasta 50, esa distancia es 50 metros. Esta es la distancia de separación. Ahora, como yo quiero calcular el tiempo de encuentro, esa es nuestra pregunta, tiempo de encuentro, ¿de acuerdo de la formulita? Lo comenté. El tiempo de encuentro sería la distancia que los separa inicialmente entre la suma de velocidades. La velocidad del móvil A más la velocidad del móvil B en módulo. Vamos a reemplazarlo simplemente. La distancia es 50 y esto dividido entre la suma de velocidades. A ver, la suma de velocidades sería ¿cuánto la suma de velocidades? 10 novenos más la otra velocidad, 10 novenos. Bien, chicos. A ver, ¿cuánto nos quedaría entonces el tiempo de encuentro de los móviles? El tiempo de encuentro de los móviles. A ver, no me he equivocado en nada, espero que no. Está bien, sale modo. Perfecto. 22,5 segundos. Perfecto. Este sería nuestro tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. Alguien se preguntará, profe, ¿se puede hacer de otra forma a partir del gráfico? ¿Se puede hacer de otra forma? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer de otra forma. ¿Cómo sería de otra forma, profesor? Solo mirando el gráfico se puede hacer de otra forma. Y lo vamos a hacer aquí abajito. Observa que se puede hacer de otra forma. ¿Cuál sería la otra forma, profesor? Mirando el gráfico, el tiempo de encuentro, el móvil A parte de este puntito y el móvil B parte de ese puntito. A medida que pase el tiempo, va a llegar un instante de tiempo donde la posición tanto del móvil A como la del móvil B van a coincidir. La posición tanto de A como de B van a ser las mismas. Y cuando las posiciones tanto de A como de B son las mismas, yo digo que en ese tiempo ellos se han encontrado. Claro, ¿cómo así, profesora? A ver, explique de nuevo. Observa aquí la gráfica. Observa aquí la gráfica. A medida que pase el tiempo, estos móviles van al encuentro, van al encuentro, van al encuentro, van al encuentro. Supongamos que aquí se encuentran. Si yo digo que ellos se encuentran, lo que realmente está pasando es que la posición de A y la posición de B son las mismas. Si se encuentran, ellos se van a encontrar en un punto. Por lo tanto, sus posiciones van a ser las mismas. ¿Cuál es ese tiempo para que las posiciones sean las mismas? Es la pregunta.
Ahora, ¿podemos hacerlo a partir de este gráfico? Sí, podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos, profesor? Bueno, relacionando tangentes. Simplemente relacionando tangentes. Podemos calcular ese valor de tiempo relacionando tangentes. Otra forma que ustedes pueden hacerlo, y solo para comentarlo aquí, es que ustedes pueden encontrar, si ustedes tienen la base de geometría analítica, pueden encontrar la ecuación de la recta de A y la ecuación de la recta de B, las igualan y ya tienen el tiempo. ¿Por qué las igualan, profe? Porque estamos diciendo que las posiciones son iguales. Igualando la posición de A y de B, calculamos nuestro tiempo. De esa manera. Vamos a hacerlo por geometría analítica. Observa, por geometría analítica. Por geometría analítica, observa, yo necesito calcular la ecuación del movimiento para A y la ecuación del movimiento para B. Una vez encontradas estas ecuaciones de movimiento, igualamos y ya tenemos el tiempo. Vamos a hacerlo. Oye, la ecuación del movimiento de A va a ser posición inicial más la velocidad de A por el tiempo. Ahí está. Y la ecuación del movimiento de B va a ser la posición inicial de B, este es para A y este es para B, más la velocidad de B multiplicado por el tiempo. Ahora, a partir del gráfico, para A su posición inicial es 0 y para B la posición inicial es 50. Entonces ya tenemos estos datos. Lo vamos a reemplazar aquí. La posición inicial de A es 0 más. ¿Cuál es la velocidad de A? Ya la hemos calculado aquí. La velocidad de A es más 10 novenos. Vamos a reemplazarlo aquí. 10 novenos multiplicado por el tiempo t. Por lo tanto, la posición de A para cualquier instante de tiempo es 10 novenos de t. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer para B. Observa. Para B, la posición inicial de B es 50. Ahí tenemos. Más la velocidad de B. La velocidad de B también lo hemos calculado que es menos 10 novenos. Con todo y signo lo reemplazo aquí. Como fue menos 10, aquí se convierte en menos 10 novenos multiplicado por el tiempo t. Por lo tanto, la posición de B va a ser igual a 50 menos 10 novenos de t. Perfecto. Ahora, para calcular el tiempo de encuentro, la condición es que las posiciones, tanto de A como de B, sean las mismas. Vamos a igualar las posiciones. Para A es 10 novenos de t, va a ser igual. Para B, 50 menos 10 novenos. Perfecto. El menos 10 novenos pasaría a sumar aquí. Tendríamos 20 novenos de t es igual a 50. Simplifico un 0. 9 por 5, 45 entre 2. El tiempo sería 22,5 segundos. Perfecto. Esa es la otra forma de hacer este problema. Que al final del día fue más simple. Pero para que te des cuenta que hay dos maneras de resolver este problema. Uno es interpretando la gráfica y la otra es a partir de la gráfica directamente. A ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Tómenle foto aquí. Esa es la primera parte del problema. Tómenle foto ahí, por favor. Comentarios. Cristian, perdón, ¿puedes repetir? Método contra la Disculpa, Cristian, parece que tu micrófono está fallando. No sé si es solo para mí o para el resto también. El micrófono de él está fallando. ¿Puedes comentar tu pregunta? Sí. Ya. Comenta, por favor. ¿Cómo dices, Melissa? Que escriba por el chat porque no se le entiende. Sí, por favor, Cristian.
Escribe por el chat. Entonces ya le tomaron la foto ahí, chicos. Ahora, en esta parte que es por geometría analítica. Ahí está, tomen la foto. Mientras que Cristian está escribiendo su pregunta. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces vamos a continuar. Mientras... Un momento, profe, por favor. Ok, Melissa. Yo lo diré. De nada, a ver, dice Cristian dice, para utilizar la última fórmula, primero tenemos que hallar la posición. Claro, la ecuación de la posición, la ecuación del movimiento. Observa aquí, esta es la ecuación de la posición para A, para el móvil A, y esta es la ecuación del movimiento o la posición para el móvil B. Sí, Cristian. Tenemos que encontrar las ecuaciones de los movimientos para ambos móviles. Observa, aquí lo hemos hecho. Ahora, estamos diciendo, ellos se encuentran en un punto. Si se encuentra en un punto, la condición es que las posiciones van a ser las mismas, porque están en el mismo punto. Cuando yo igualo estas dos posiciones, o sea, estas dos ecuaciones que acabamos de calcular, aquí lo hemos hecho, podemos encontrar ese tiempo de encuentro, que es lo que nos piden calcular. Sí, Cristian, sí. Perfecto. Muchas gracias. De nada, Cristian. Bien, vamos a continuar. Problema número 2. Un móvil tiene un movimiento rectilíneo representado por esta ecuación. Ahí tenemos la ecuación del movimiento rectilíneo. Si ustedes se dan cuenta, una ecuación cuadrática, movimiento rectilíneo uniformemente variado. X se mide en metros y T en segundos. Hallar la posición X del móvil cuando su rapidez es 8 metros por segundo. Vamos a hacerlo de las dos formas, semejante al problema 1. Oye, ¿cuál es la posición del móvil cuando su rapidez es 8 metros por segundo? Ah, esa es nuestra pregunta. Entonces partimos de aquí. La ecuación del movimiento es 4t al cuadrado más 4t más 1. Esta es la ecuación del movimiento. ¿Perfecto? Oye, si yo derivo la posición, yo derivo la ecuación de la posición, yo encuentro la velocidad instantánea. A ver, vamos a derivar esta ecuación. Derivamos la ecuación de la posición. El 2 baja y multiplica el coeficiente, sería 4 por 2. Multiplicado por t, le quitas una unidad, sería t a la 1, más, aquí el exponente de t baja y multiplica el coeficiente, sería 4 por 1. Y al exponente de t le quitas una unidad. Voy a escribirlo así, 2 menos 1, para que veas lo que estamos haciendo. La derivada de un número cualquiera siempre es 0. Por lo tanto, la velocidad aquí nos quedaría ¿cuánto? 4 por 2 sería 8. 2 menos 1 es 1, 8t, más 4 por 1 es 4. T a la 0 es 1 por 4, 4. Por lo tanto, ya tenemos la velocidad instantánea. Y según el problema, vale 8. Según el problema, esa rapidez vale 8. Entonces vamos a igualarlo a 8. Oye, si esto vale 8, yo encuentro ese tiempo donde la rapidez tiene ese valor. Vamos a calcular ese tiempo. El 4 pasaría a restar al 8, sería 4. 8 menos 4, 4. El 8 que está multiplicando pasaría a dividir al 4. Y 4 entre 8 simplifica cuarta arriba y cuarta abajo. Ahí está, un medio. Oye, para el tiempo, para el instante de tiempo, un medio, yo tengo que la rapidez es 8 metros por segundo. Cumple con este dato que nos dan del problema. Oye, pero yo no quiero ese tiempo. Yo quiero la posición cuando la velocidad fue 8 metros por segundo. Y claro, el tiempo sería un medio. Simplemente cogemos el valor del tiempo, un medio, y lo reemplazamos aquí. Vamos a hacerlo. La velocidad 8 fue para el tiempo un medio. En ese tiempo un medio, ¿cuánto es la posición? Reemplazamos el valor de tiempo un medio aquí. Tenemos 4 por un medio elevado al cuadrado más 4 por un medio más
1. ¿Cuánto sería la posición para la velocidad 8 metros por segundo? Que es lo mismo para el tiempo. ¿Sí, Yanela? ¿Cuánto sale? Dilo. 3. ¿Todo el mundo de acuerdo? 3. A ver, veamos. 4. 4 metros. 4 metros. Se faltó sumar el 1, claro. Oye, 4 metros. Y ya está. 4 metros. ¿Cuál sería la otra forma de resolver este problema? Vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo por aquí. Ahí está. Tenemos el eje de la posición por aquí. Ahí está nuestra ecuación del movimiento. X va a ser igual 4t al cuadrado más 4t más 1. Perfecto. Vamos a recordar aquí la ecuación del movimiento. Tenemos la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Comparamos estas dos ecuaciones y extraemos cuál es la posición inicial, cuál es la velocidad inicial y cuánto vale la aceleración. A ver, ¿quién me dice sus valores? A ver, Boris dice 4 metros. 4 metros, sí, es la respuesta, claro, es la respuesta. A ver, ¿cuánto sería la posición inicial? Observa, compara aquí. ¿Cuál es el término independiente arriba? Es 1. El término independiente es 0. X0 sería 1 metro. ¿Hasta ahí todo el mundo conmigo? Perfecto. ¿Todo el mundo conmigo? Espero que sí. Oye, ¿cuál sería la velocidad inicial? El término lineal. Observa aquí, compáralos. 4 metros por segundo. ¿Y cuánto vale la aceleración? 8 metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Ya tenemos los valores de la posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Vamos a dibujarlos aquí. Posición inicial está a 1 metro. Aquí está el origen. A 1 metro se encuentra el móvil. Ahí está el móvil, a 1 metro. Tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo. La velocidad inicial de este móvil es 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Con una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración del móvil, 8 metros por segundo al cuadrado. Y yo quiero saber la posición del móvil cuando su rapidez, o sea, su velocidad final sea 8 metros por segundo. O sea, después de un tiempo que no sé, la velocidad final aquí va a ser 8 metros por segundo. La pregunta es, ¿en qué posición está? Esa es nuestra pregunta. ¿En qué posición está? Ahora, ¿cómo calculo esta posición? Para calcular esa posición simplemente necesito saber cuánto se desplazó, qué distancia recorre. Queremos saber esta distancia. Y claro, por segmentos, ese X, que sería la posición al final, va a ser lo que era inicialmente, posición inicial, o sea, 1 más la distancia que va a recorrer aquí. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Por segmentos. Claro, del 0 al 1 hay 1 metro. Yo quiero saber del 0 hasta la posición X. ¿Cuánto es todo esto? Por segmentos. 1 más esta distancia. Ahora, en este tramo, yo quiero saber la distancia. ¿Tengo el tiempo aquí? No, no tengo el tiempo. Entonces, recordamos la formulita. La segunda formulita nos dice lo siguiente. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia que yo quiero calcular. Vamos a reemplazarlo. Velocidad final es 8 elevado al cuadrado. 8 al cuadrado. Velocidad inicial sería 4 elevado al cuadrado más el doble de la aceleración que vale 8 multiplicado por la distancia que yo quiero calcular. ¿Cuánto sería la distancia aquí? A ver, ¿quién hace este cálculo rápidamente, chicos? Rápidamente. ¿Quién hace ese cálculo? A ver, los tigres. Sácale cuarto, octava, todos. ¿Verdad? A ver, sácale octava. Octava, 8. Octava de 16 es 2. Octava, ahí está, 1. Claro, 3
metros. Oye, la distancia es 3 metros. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra posición? X sería 1 más esa distancia que fue 3. Y al final del día, 4 metros. Y ya está nuestra posición. ¿Nos sale igual? ¿Sale igual? Claro, sale igual. Pero un método tú empleas más pasos que el otro. Siempre y cuando te acuerdes de las fórmulas. Profe, si no me acuerdo, ya sabes cuál método usar. Bien, la foto del recuerdo. Comentarios. Foto del recuerdo, chicos. Me avisan para continuar, me avisan para continuar. Ok, chicos. Perfecto. ¿Puedo continuar? Perfecto. Gracias. Veamos el problema número 6. Un auto experimenta un movimiento rectilíneo tal que su velocidad varía en el transcurso del tiempo según la gráfica velocidad versus tiempo. Determina el intervalo de tiempo que transcurre durante los últimos 18 metros de su movimiento. A ver, para resolver este problema vamos a ayudarnos aquí del eje de la posición, el eje X horizontal, e interpretar esta gráfica. Observa para el tiempo inicial 0, la velocidad inicial que tiene este móvil, ¿cuánto sería? 20 metros por segundo, positivo, hacia la derecha. O sea, este móvil va a partir con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Esta sería nuestra velocidad inicial. 20 metros por segundo. Ahí está. Parte con esa velocidad inicial. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo va pasando, va pasando, va pasando. La velocidad va disminuyendo, claro. Por ejemplo, para el tiempo 1, ¿dónde estaría la velocidad? Veamos aquí. Para el tiempo 1, la velocidad sería esto, menor que 20. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Para otro tiempo, para otro instante de tiempo, observa la velocidad, va disminuyendo. Para otro instante de tiempo, la velocidad comienza a disminuir. Es un movimiento desacelerado. Y cuando llega a 20, la velocidad es 0. ¿Lo pueden notar aquí? Llegan 20 segundos, la velocidad se quedó en nada, se hizo 0. Es un movimiento desacelerado. Por lo tanto, la aceleración aquí va a estar en contra, va a ser negativa. Sí, Nicole, sí. Voy a subir todo esto al Drive. No se preocupe. Perfecto. Pero eso no es lo que nos piden. Lo que nos piden es los últimos 18 metros de movimiento. A ver, supongamos que, por ejemplo, aquí está por aquí el móvil moviéndose con una cierta velocidad, ¿correcto? Y al final se va a detener. Ya hemos visto que al final se detiene. Esta velocidad final va a ser 0. Y estos serían los últimos 18 metros de movimiento. Estos serían los últimos 18 metros de movimiento. La pregunta es, ¿cuál es el intervalo de tiempo en esos últimos 18 metros de movimiento? O sea, ¿cuánto tiempo pasó aquí? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuánto es el tiempo? Perfecto. Perfecto. Oye, a partir de este gráfico, lo que podemos extraer es la aceleración. Vamos a calcular la aceleración aquí. Calculamos la aceleración. A ver, ¿cómo calculamos la aceleración a partir del gráfico velocidad versus tiempo? Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado porque la velocidad va disminuyendo. La pendiente de la recta me va a indicar la aceleración. Voy a poner aquí teta y este angulito voy a ponerle alfa. Por lo tanto, la aceleración me va a dar la pendiente de la recta, o sea, la tangente de ese teta, que por reducción al primer cuadrante es el menos tangente de alfa. Tangente de alfa. Entonces, siempre que tú veas esta gráfica, así como está de la velocidad versus tiempo, ya sabes que la velocidad va a ser negativa. Entonces, simplemente le saca la tangente de este angulito. Oye, sacarle la tangente. A ver, veamos, tangente de este alfa sería cateto opuesto, todo esto,
entre el cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto opuesto? De 0 a 20. ¿Cuánto es de 0 a 20? 20. Y el cateto adyacente de 0 a 20, profesor, también va a ser 20. Perfecto. Ahí está. Por lo tanto sería menos cateto opuesto 20. Cateto adyacente también va a ser 20. Y 20 entre 20, no te esfuerces. 1 metro por segundo al cuadrado. Hoy ya tenemos la aceleración. 1 metro por segundo al cuadrado. Oye, pero yo no quiero la aceleración. Yo quiero saber en estos 18 últimos metros, 18 metros últimos, cuál es el intervalo de tiempo. Y ya conozco aquí la aceleración. Ahora sí, con estos datos, yo puedo calcular este intervalo de tiempo. Vamos a hacer un truco bien bonito aquí. Vamos a hacer un truco bien bonito. ¿Cómo, profe? Un truco bien bacán. Decir los últimos 18 metros hasta que se detiene es equivalente a que el móvil parte aquí, el móvil parte de 0 desde el reposo, velocidad inicial 0, y con esta aceleración recorre los 18 metros en un tiempo que va a ser el mismo. ¿Cómo, profe? Me repite. A ver, oye, yo estoy diciendo lo siguiente. En los últimos 18 metros, yo sé que la velocidad al final es 0. Pero si yo hago el proceso inverso, o sea, yo considero que el móvil parte con velocidad inicial 0 y con esta aceleración, en este tiempo que yo no sé, recorre estos 18 metros. Profe, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso. Y este es un truco bien bonito. O sea, en vez de trabajarlo así, yo lo voy a trabajar como si estuviera partiendo del reposo y en ese tiempo que yo no sé, recorre 18 metros con esta aceleración. Y ahí vamos a calcular nuestro tiempo. Entonces, en este nuevo tramo, desde A hasta B, yo tengo la velocidad inicial, tengo la distancia, tengo la aceleración y yo quiero calcular el tiempo de acuerdo de la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado. La tercera fórmula, la distancia va a ser igual velocidad inicial por el tiempo más la aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a reemplazar nuestros datos. La distancia aquí vale 18, va a ser igual. La velocidad inicial aquí es 0, se va. La aceleración fue 1 entre 2, el 2 de la fórmula, multiplicado por el tiempo que yo no sé elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestro tiempo aquí? 2 pasaría a multiplicar al 18. Perfecto. 6 segundos. Ahí está. 6 segundos. Perfecto, Gina. 6. Bueno, ya está marcado, pues no se pasen. 6 segundos. Ahí está. De esta manera, y con este truco, resolvemos el problema. Alguien se preguntará, profe, ya, está bien, yo tengo la aceleración, aquí yo no tengo, yo quiero saber ese tiempo. A partir de este gráfico, ¿se puede calcular esta velocidad y después el tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Claro, yo tengo todo aquí, la aceleración, velocidad final, la distancia o espacio. Yo tengo dos incógnitas, la velocidad inicial en este tramo, velocidad inicial y el tiempo. Esas son nuestras dos incógnitas. Entonces tendríamos que usar dos fórmulas para calcular la velocidad inicial y posteriormente el tiempo. Dos fórmulas. Pero claro, si uso este truco, o sea, si tomo el proceso inverso, como si el móvil parte del reposo, recorre estos 18 metros últimos en un tiempo t con esta aceleración que lo acabamos de calcular, yo puedo hallar el tiempo directamente usando esta formulita. Perfecto. La foto del recuerdo. Foto del recuerdo. Ya estamos llegando al final, chicos. Estamos llegando al final. Resistan ahí. Bien. Seguimos entonces. Seguimos.
Problema número 3. Problema número 3. Veamos lo siguiente. Las ecuaciones del movimiento para dos móviles A y B vienen dados por estas ecuaciones. Ahí te dan la ecuación del movimiento para A y para B. Dos ecuaciones de movimiento. Determine donde X se expresa en metros y T en segundos. ¿Qué es lo que nos piden calcular? La rapidez de A en el instante, o sea, velocidad instantánea en que se cruzan. Profe, cuando se cruzan. Ah, profesor, yo recuerdo que usted hizo este problema. Cuando se cruzan, ellos van a compartir la misma posición. Entonces vamos a usar esta ayudita, lo vamos a usar y lo vamos a aplicar en nuestro problema. Entonces, para que tengan una idea de lo que está pasando aquí tenemos el eje de la posición, y por acá el móvil A, y por aquí el móvil B. Y se están moviendo, y para que se encuentren, ellos van a compartir la misma posición, o sea, la posición de A va a ser igual a la posición de B. A partir de las ecuaciones que nos dan, vamos a igualarlas y calcular ese tiempo donde se encuentran, donde están en la misma posición. Entonces, reemplazamos. ¿Cuál es la posición del móvil A? Aquí lo tenemos. 4t al cuadrado más 5t menos 1 va a ser igual. La posición del móvil B, ya lo tenemos aquí. 3t al cuadrado más 5t más 3. Perfecto, estamos igualando las posiciones. ¿Por qué? Porque están ubicados en la misma posición. Si se encuentran, están en la misma posición. Y a partir de esta ecuación vamos a calcular el tiempo. A ver, veamos. 5t a la izquierda y a la derecha se van. 3t al cuadrado pasa a restar al 4t, nos quedaría un t al cuadrado. El menos 1 pasaría a sumar al 3, nos quedaría 4. ¿Cuánto sería el tiempo? Sería más menos 2, ¿verdad? Y como sabemos, el tiempo siempre es positivo, nos quedamos con la solución positiva. Por lo tanto, el tiempo sería 2 segundos. Oye, en 2 segundos estos móviles se encuentran en la misma posición. Pero eso no es lo que nos piden. Profe, ¿qué nos piden? Hallar la rapidez de A en el instante. Yo quiero la velocidad instantánea de A cuando se cruzan, o sea, cuando el tiempo es 2 segundos. Como yo quiero la velocidad instantánea de A, y yo tengo la ecuación de la posición para A, ¿qué hacemos con esta ecuación? Vamos a derivarla. La derivamos una vez y ya tenemos la velocidad instantánea, la velocidad en cualquier instante de tiempo para A. A ver, derivamos esa ecuación. A ver, derívala. Derivamos. El 2 baja, multiplica el coeficiente, se convierte en 8. Al 2 tú le quitas una unidad, se convierte en 1. Por lo tanto sería 8t más. Aquí el exponente es 1, baja y multiplica el coeficiente que es 5, se convierte en 5 y nos quedaría aquí un t a la 0. Por lo tanto, 8t más 5. Aquí la derivada del menos 1 se va, es 0. ¿Correcto, chicos? A ver, Gina aquí es más, 8t más 5. ¿Perfecto? Oye, ya tengo la ecuación de la velocidad para cualquier instante de tiempo. Como yo quiero cuando esos móviles se encuentran, que equivale para el instante de tiempo 2, vamos a reemplazar el valor de tiempo 2 aquí y calcular la velocidad de A. Reemplaza, cuando tiempo vale 2, ¿cuánto sería la velocidad de A? T vale 2 más 5. Perfecto, entonces nuestra velocidad de A nos quedaría 21 metros por segundo. Correcto. Te emocionas y estofado de pollo. Ahí está. Algunos ya están con hambre. Respuesta, enano. Bien, Jacqueline. Bien, Yanel. Bien, Gina. Perfecto, chicos. Perfecto, perfecto. La foto del recuerdo. Comentarios. Observen que esta derivada, la derivada es una herramienta poderosísima. Pedro dice al anterior. Para la foto. No se olviden que el PDF de estos problemas va a estar en el Drive. ¿Correcto, chicos? ¿Ya podemos continuar? De nada, Pedro. Ahí está para la foto.
Estamos llegando al final, chicos. No se desesperen. Tranquilícense. Sí, sí, Annalise. Hoy mismo. Después de la clase yo lo subo. Entonces, confíen en mí. Aunque no me han visto, no me conocen. No me conocen el 100%, pero confíen en mí. De nada, Annalise. De nada. Bien, vamos a hacer, a ver cuánto tiempo nos queda. Vamos a hacer este último problema, de nada, Nicole, y terminamos. Problema número 7. Problema número 7 nos dice lo siguiente. Se muestra la variación de la velocidad de un móvil si la distancia total que recorre en línea recta es 60 metros. Oye, en un intervalo de 12 segundos, determine la máxima rapidez que alcance el móvil. Esa es nuestra pregunta. Perfecto. Aquí tenemos la gráfica velocidad versus tiempo. Como observas que la velocidad está cambiando, está mudando, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuáles son los datos? Nos dice que la distancia total que recorre este móvil es 60 metros. Ahí está la distancia total, 60 metros. En un intervalo de tiempo total, 12 segundos. 12 segundos. Perfecto. Nosotros queremos saber cuál es la máxima rapidez. Nos vamos en el gráfico. Comienza aquí en 0, tanto para el tiempo como para el eje de la velocidad. Comienza del reposo, velocidad inicial 0. A medida que pase el tiempo, ¿qué pasa con la velocidad? A ver, veamos. Pasa el tiempo. En este instante de tiempo, la velocidad comienza a aumentar. ¿Están de acuerdo conmigo? Sigue pasando el tiempo, la velocidad sigue aumentando. Y llega un punto aquí donde la velocidad toma su valor máximo. ¿Por qué toma el valor máximo, profesor? Claro, porque de aquí en adelante, ¿qué pasa con la velocidad? Va comenzando a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que llega en este instante de tiempo donde la velocidad de nuevo se convierte en 0. Entonces estamos interpretando aquí la gráfica, ¿correcto? Entonces en este intervalo, voy a llamarle aquí los puntitos OA y AB. Observa el segmento OA. En el segmento OA, la velocidad aumenta hasta que toma su máximo valor. Este sería el máximo valor de la velocidad. A partir de A en adelante, el valor de la velocidad comienza a disminuir, hasta que en el punto B su velocidad se vuelve 0 de nuevo. Yo quiero saber cuál es el valor máximo de la velocidad y conozco esos datos. Correcto. El tiempo total es 12 segundos. Parte de 0 hasta tiempo 12 segundos. Ese es el dato del problema. Ahora, cuando yo tengo la gráfica velocidad versus el tiempo, el área, ojo, el área bajo esta curva, ¿qué cosa va a representar? Esta área va a representar el desplazamiento, la distancia que recorre, y justo es el dato que te dan. Observa aquí. O sea, yo encuentro el área y lo igualo a este dato, porque yo sé que el área representa el desplazamiento. Entonces vamos a calcular el área. Vamos a calcular el área. Y ya estamos terminando. Entonces esta área va a representar el desplazamiento. Va a ser igual a desplazamiento, que es el dato que nos da. Es igual a 60 metros. Oye, esto es un triángulo. OAB es un triángulo. ¿Cómo tú encuentras el área de un triángulo? Multiplicas la base por la altura, ¿verdad? Y lo divides entre 2. Ahí está. La base por altura entre 2. Veamos. Oye, ¿cuál es la base? Está en el eje temporal. De 0 a 12, ¿cuánto hay? 12. Ahí está la base. ¿Y la altura, profe? En el eje vertical. La altura de 0 hasta este valor de la velocidad, que es máximo, es simplemente v. La altura sería v. Por lo tanto, el área de este triángulo sería base, que es 12, por altura, que es v, sobre 2. Algunos ya encontraron la respuesta. Perfecto. Oye, yo quiero el valor de la velocidad. Sácale mitad, 1, mitad 6, sexta 1, sexta de 60, 10. Por lo tanto, la velocidad máxima que tiene este móvil
10 metros por segundo. Y ya está. Sí, sí, perfecto, perfecto. Yanela, bien, bien, Gina, bien. Bien, chicos, hemos llegado al final. Comentarios. Comentarios. A ver la foto del recuerdo. Ahí está. Perfecto, perfecto. Bien, chicos. Bien, chicos. Paramos aquí.